Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí como cada semana en Sección Salud. Y hoy vamos a conversar nuevamente. Tenemos la dicha de tener el estudio de Metro aquí al profesor Dr. Luis Quiosa. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Les voy a contar a quienes no conocen al doctor Quiosa que ha sido un médico muy reconocido y luego ingresó al camino de la salud mental, el psicoanálisis, y desde hace años trabaja sobre temas muy interesantes, estudios patobiográficos, la armonía entre el alma, el cuerpo, el espíritu, y escribió un libro muy emblemático, muy notable, que él tituló Las cosas de la vida. Doctor Quiosa, entre las cosas de la vida está la pareja, la familia, el trabajo, los sinsabores, las alegrías. Es un título tan vasto, pero que nos gustaría que en tiempos televisivos nos cuente qué lo llevó a escribir Las cosas de la vida. Bueno, me llevó a escribir Las cosas de la vida el hecho de que primero había escrito un libro ¿Por qué enfermamos? Y bueno, las cosas que nos enferman son las cosas que nos importan. Y las cosas que nos importan son las que llamamos las cosas de la vida. Por eso el subtítulo del libro, que es Composiciones sobre lo que nos importa, que son esas cosas que fácilmente se nos vuelven difíciles. El primer título iba a ser, el subtítulo iba a ser En los umbrales de la enfermedad, porque cuando no logramos resolver bien estas cosas de la vida, muchas veces nos enfermamos, ¿no? De modo que esto es lo que me llevó a escribir el libro después de un tiempo de estudiar lo que pasa cuando la gente se enferma. Me da un poco poder hablar con usted de esto, pero la conflictividad padres-hijos, hijos-padres, la influencia de las tecnologías, la disrupción, los problemas de la precarización laboral, conyugal. La verdad que también el tema de la alegría, el ocio y el esparcimiento, digamos, Claro. como un tema a incluir. Sí, es muy interesante el tema. Fíjese que el libro empieza por uno, ¿no? A ver. Y esto no es casual, porque fíjese que en realidad cuando las cosas de la vida tienen que ver fundamentalmente con la convivencia, tiene que ver con la pareja, tiene que ver con la relación entre padres e hijos, tiene que ver con los amigos, tiene que ver también con cómo uno se inserta en la sociedad, tiene que ver con el trabajo, con los lugares de esparcimiento, con la cultura. Pero todo esto, a su vez, es algo cuyas vicisitudes tienen mucho que ver en cómo uno se relaciona con uno mismo, ¿no? En el libro cito lo que siempre decía un viejo gallego amigo de mi padre, ¿no? Que decía, estar solo es una gran cosa, pero llevándose bien, ¿no? Es decir, Claro. que llevarse bien consigo mismo es una cosa importante. Bueno, y fíjese que uno, como dice Discépolo, ¿no? Busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias, ¿no? Y esto es muy interesante porque tratar de realizar los sueños en la vida es algo fundamental y no siempre se logra. Y los sueños a veces son muy polifacéticos, tanto es así que muchas veces uno tiene que reconocer que gran parte de la vida la transcurre en un sueño que no se realiza. Realiza algunos, pero otros no los logra. Y la posibilidad de elaborar lo que se logra y lo que no se logra tiene mucho que ver con la salud y con la relación, con cómo se vive con un cierto bienestar, con una cierta alegría o con una cierta tristeza, ¿no? Entonces en el libro exploro todo esto, exploro la relación que se establece con los objetos para los cuales uno vive, porque vivir es dedicar la vida a algo, ¿no? Y no se puede vivir sin dedicar la vida. Lo que le da sentido a la vida es dedicarla a algo. Por eso uno dice que la vida de uno es demasiado poco como para que uno le dedique su vida solo a la vida de uno mismo, ¿no? Y entre las cosas a las cuales dedicamos la vida, lo que sobresale son los seres significativos, los seres queridos, la familia, los amigos, y también las obras, es decir, las cosas que hacemos, aquello que nos caracteriza, aquello de lo cual nos podemos sentir orgullosos, ¿no? Por ejemplo, cuando Miguel Ángel le dice a su Moisés, una vez que lo termina, le golpea con el martillo el pie, le dice parla, es evidente que él se sentía emocionado frente a esto, ¿no?
Y esto no solo pasa con las grandes obras de arte, porque en uno de los films que yo estudio para una de las enfermedades que analizo en el libro, que es la película Pranzo de Ferragosto, hay una abuela que se siente muy orgullosa porque hace la pasta al forno y se ve claramente que esto para ella le da orgullo y sentido a su vida, ¿no? Entonces, una vez que uno comprende todo esto, se da cuenta de que la convivencia es fundamental, que en la vida es muy distinto cuando compramos una corbata, sacamos una fotografía, lo hacemos para alguien siempre, lo hacemos para compartir, sean amigos, sea la novia, sea la esposa, sean los hijos. Cada cosa que hacemos tiene un destinatario, ¿no? Es llamativo los emigrantes, ¿no? Cuando envían las fotografías de sus conquistas en el país de destino, claro, cuando vienen muy ataviados con el logro de la prosperidad representada en su aspecto. Sí. En definitiva, el tema del reconocimiento a ultranza. Ahora, usted usa una palabra que es la satisfacción. Y yo quiero incluir en nuestra charla sobre las cosas de la vida el tema de los derechos y las obligaciones. Últimamente pareciera ser que los derechos, sin las obligaciones, más la mercantilización, como que se habrían robado el disfrute, por ejemplo, de escribir un libro, de la pasta al horno, sí, de un grato encuentro con un amigo, con un café. ¿Cuál es su reflexión sobre eso, doctor? Bueno, nuestras obligaciones son los derechos de los otros. Y los derechos nuestros son las obligaciones de los demás. Es decir, son como dos personajes de un mismo binomio, ¿no? Y claro, evidentemente, cuando uno no se da cuenta que los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos del otro, la convivencia se arruina. Y la convivencia es muy importante porque evidentemente es muy distinto tener una relación con alguien que nos sonríe que con alguien que de alguna manera nos mira con un rictus de amargura. Y estos personajes no solamente los encontramos afuera, también los llevamos adentro como resultado de nuestras convivencias pasadas y de nuestra historia, y son los que nos da alegría para vivir o dificultad. Y me parece muy importante darse cuenta de que nunca se puede de alguna manera encontrar satisfacción en la vida si uno no es sensible para lo que está sintiendo el otro. Y esto tiene mucho que ver con lo que usted plantea como los derechos de los otros y nuestras obligaciones. Es una deuda, es un deber. Usted suele repetir en sus trabajos que la hormiga no existe fuera del hormiguero. Así es, sí. Yo cuando veo a veces los auriculares, los oídos tapados, que nos aíslan, a veces con consecuencias. Otro día veía a una persona marchando y le tocaban bocina y realmente estaba en su mundo, ¿no? Me gusta mucho una palabra del Papa Francisco, la proximidad. Qué linda, ¿no? La sí, proximidad. Que en realidad es la proximidad. Claro, es la proximidad, ¿no? Pero como una práctica... Lo que pasa es que no decimos el próximo, decimos el prójimo, pero queremos significar que lo tenemos cerca. Pero uno y el otro. Y también, doctor Quiosa, usted, cada vez que lo veo me estimula algunas cosas. Pensaba en aquello que dice un colega suyo, el jinete y el caballo, el evaluador y el evaluado, como que dentro nuestro también habitan personajes. Pero usted además dice que dentro de nuestra alma habitan 4 gigantes. Sí. Sí, esos 4 gigantes de alguna manera son nuestros tiranos, por así decir, ¿no? Los celos, la culpa, la envidia y la rivalidad. Pero cuando pensamos en la culpa, bueno, aparece ahí esta sensación de que tenemos deudas, que son nuestras faltas. La idea de falta, la idea de culpa. Desgraciadamente hay una parte saludable y una parte patológica, ¿no? En los sentimientos de culpa y en nuestra sensación de que tenemos deberes. Y paradójicamente muchas veces las personas que se comportan como irresponsables y no cumplen con ninguna de sus obligaciones, lo hacen porque, por así decir, han perdido la esperanza de poder cumplir con sus deberes.
Y entonces es como una formación contraria, ¿verdad? El doctor Chiosa, para una buena convivencia, los aspectos no saludables de los celos, de la envidia, de la rivalidad, que se notan en la vida empresaria, en las sociedades laborales, en eso que se llama el affectio societatis, que a veces se quiebra en las sociedades conyugales, en la vecindad. Pareciera ser que a veces las reuniones de consorcio son como batallas campales. Así es, que crecen con la intimidad. En eso no cabe ninguna duda. A medida que las relaciones se tornan más íntimas, es como si uno dijera, va soltando sus anhelos, sus deseos más íntimos y empiezan a aparecer estos conflictos. Es decir, paradójicamente es una especie de situación ambivalente, ¿no? Por un lado, la relación íntima a uno lo obsequia con la confianza, la familiaridad, la posibilidad de distenderse, de ser más auténticamente uno. Por otro lado, eso mismo ocurre con el otro, y hay que poder soportar que el otro se distienda, se relaje, haga lo que él quiere, que a veces nos disgusta. Y entonces en esa profundización de la relación que llamamos intimidad, empieza a perderse los entusiasmos iniciales, ¿no es cierto? Por eso aparece siempre la idea de que la relación de enamoramiento no dura, porque la relación de enamoramiento se hace sobre la base de que por fin he obtenido todo lo que deseaba. Pero en realidad, en la medida en que se va consustanciando, la relación se va haciendo más íntima, es necesario hacer sustituciones y comprender que el derecho de uno, como decía recién, termina donde empieza el de los demás, que no todos sentimos de la misma manera y que hay que darse cuenta que junto a nuestra versión de lo que está pasando en la relación, el otro está construyendo la suya, que a veces no coincide. Y entre paréntesis también cada uno hace una contabilidad que generalmente tampoco coincide, de mis valores y tus valores y cuánto me debes y cuánto te debo. Choque de lógicas. Sí, claro, cada uno computa con un precio diferente. Yo te acompañé a tal lugar que no me gustaba la película, pero lo hice por vos, me lo anoto 10 puntos, el otro se lo anota 6. Y cada uno lleva su propia libreta y cuando se presentan las cuentas no coinciden, ¿no? Eso demuestran los índices de divorciados que hay en la Argentina, por ejemplo. Sí. Que son alarmantes. No solo en la Argentina, ¿no? En realidad hay una tendencia mundial a cambios muy, muy grandes en la estructuración de la familia. Sí. Doctor Chiosa, usted hablamos de la proximidad, de la intimidad, de la convivencia del otro, pero temas como la delictividad, la criminalidad, genera una desconfianza aunque entre los caminantes de una avenida transitada. Sí. Cuando nos cruzamos nos miramos con sospecha. Y cuando el aspecto físico de alguien no es que el que nosotros imaginamos, eso se incrementa. Es cierto. Por lo menos es lo que ocurre en las grandes urbes. Sí, es cierto. Y bueno, pero ocurre no solo porque son grandes urbes, también ocurre porque han cambiado los consensos y los afectos que ligan a las sociedades van evolucionando, ¿no? Es difícil tener una idea clara, sobre todo porque nosotros vivimos un periodo y dentro de tiempos humanos que son la vida de un hombre. Transcurre, diríamos, alrededor, por así decir, con optimismo, de los 100 años, su vida de un ente, diríamos, evaluador de su entorno son muchos menos años. Pero las sociedades cambian en la humanidad en centurias o en milenios. Y hubo una época que la sociedad se estructuraba en una forma colectiva que no era la familia, era la tribu. Y pasaron muchísimos años para que esto evolucionara hacia la forma social que conocemos como familia. Y esto es muy interesante porque después además está la familia agrícola, la familia industrial y ahora la familia informática, que son familias muy diferentes, que a mí me parece muy importante comprenderlas. De eso me ocupo también en las cosas de la vida, comprender esos cambios fundamentales que generan en la convivencia. Y también es cierto
que de alguna manera la familia tradicional empieza a ingresar en una crisis, ya no predomina, un 30%, hace varias décadas se publicó un libro muy interesante en Estados Unidos que se llamaba Megatrends, que estudiaba las tendencias y sostenía que la familia tradicional en Estados Unidos ya no alcanza el 30%. Doctor Chiosa, la hormiga y el hormiguero, a mí me llama la atención las multitudes que corren maratones. Lo digo desde el punto de vista de la congregación, ¿no? De estar juntos, los miles en los estadios. Cuando ha venido este gurú, Ravi Shankar, 150.000, la necesidad, independientemente de los destinos, de estar juntos. Así es. Y por cosas que son muy misteriosas, ¿eh? Por ejemplo, fíjese usted que hoy esto se está estudiando mucho en los animales, pero se empieza a comprender que nos pasa lo mismo a los seres humanos. No solo que los peces se mueven en cardúmenes y los pájaros en bandadas, también se ven cosas fascinantes que fueron muy difíciles de entender y que se empiezan a comprender mejor, que por ejemplo en un momento determinado las luciérnagas empiezan a oscilar sus luces todas al unísono. Y han hecho experiencias, por ejemplo, de llevar luciérnagas a una habitación oscura y soltarlas de pronto, y al principio están descoordinadas y después empiezan a coordinar. ¿Y cómo se coordina eso? Bueno, ha sido todo un estudio actual que es muy interesante. Bueno, lo que es interesante es que nosotros nos damos cuenta, pero nos pasa lo mismo. Yo no sé si se ha fijado que en una carretera, por ejemplo, en una ruta, una autopista, si usted ve desde un helicóptero cómo circula, usted va a ver que los autos no tienen un flujo constante. Hay un grupo y otro grupo, y si usted va en su auto va a ver que si usted está en un grupo y lo atraviesa, hay una zona en donde no hay autos y después ingresa en otro grupo. ¿Es verdad? Bueno, como pelotones. Esto no es nada que nadie haga voluntariamente. Es como si dijéramos, nos pasa sin darnos cuenta lo que le pasa a los pájaros cuando vuelan en bandadas, que se ubican a una distancia razonable uno de los otros, ¿no? ¿Sabe que me llamó muchísimo la atención ver una gaviota de puerto en el Uruguay la otra vez? Y había como una gaviota capitana, por así decirlo, que pegó el silbido, dio la orden y unánimemente marcharon todos. Hay como un principio de autoridad en los animales, de cierta jerarquía, ocurre también... Sí, es muy impresionante, sí. Es muy impresionante. El otro día me alcanzaron un video de los estorninos, cómo hacen esas formas en el cielo, que vuelan todos juntos. Ninguno de ellos percibe la forma, ¿verdad? Cada uno percibe nada más que la distancia del que tiene al lado, ¿no? Y también a nosotros como seres humanos nos es difícil percibir a dónde estamos yendo todos juntos, por así decir. Pero sí más allá de nuestra conciencia, nos codeterminamos unos a otros y podemos funcionar bien o mal. Es llamativa el fenómeno de la reunión, congregación en las playas de Mar del Plata, por ejemplo, donde decenas de miles se agrupan y también quedan espacios libres, pero se replica lo de la propiedad horizontal juntitos o lo del colectivo, todos encimados, ¿no? Sí, sí, son fenómenos colectivos que cada día nos apasionan más. Pero lo más importante de eso es que cuando uno llega a comprender que la vida de uno es demasiado poco como para que uno le dedique la vida, a lo que decía hace un rato, cuando uno se da cuenta de la importancia que tiene el entorno para darle sentido a la vida de uno empieza a darse cuenta de que la convivencia, por así decir, satisfactoria, es fundamental, que de algún modo es imposible y suicida la idea de pensar de que uno puede arreglarse solo, como se suele decir, ¿verdad? Eso me parece central. Y gracias por acompañarnos. Tengo aquí para los televidentes la tapa de este libro maravilloso, Las cosas de la vida, que ha tenido la gentileza de traernos de regalo el doctor Chiosa. Mis saludos a la gente del Sorsal, a Leopoldo Cules. Felicitaciones, doctor, por esta abnegada vocación suya y también por su éxito editorial. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, es un gusto para mí venir. Y será hasta la próxima semana, Dios mediante.
Y con lo que hemos hablado con Luis Chiosa, me despido diciendo que recuerden que primero la salud. Muchas gracias. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see it back there, George? Go back where you came from. Learn to speak. Go back there. You don't know anything to me. What's wrong with you, Harry? What's wrong with you? Get over here. You don't want to speak. I've had enough of you. I've had enough of you. We wanted to bring people together, black and white. The road is long and hard, but I've been to that mountaintop, and I still have that Het is eigenlijk een dream. bijeenkomst van jonge fascisten op de televisie. Dezelfde woorden, dezelfde tekens. Leert de mens dan nooit van zijn fouten? Toch, lief dagboek, We blijf... change South Africa the best way possible. Even though we had the right to be angry. But let us not forget that we were in this struggle to kill the idea that one kind of man is superior to another. Link as humans is that we all inhabit this small planet. We all breathe the same air, and we all cherish our children's future. And we are all mortal. Last year, Sam found out that he had leukemia. At Reach for a Dream, we help children with life-threatening diseases to face their illnesses. Because children like Sam need courage and hope. And all the friends they can get.
Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see his